¿Sabías que durante una sola purga ordenada por Lenin, más de 200.000 miembros del Partido Comunista fueron expulsados sin juicio? Y que entre ellos había profesores, médicos, obreros y hasta niños de 15 años que no encajaban con el perfil revolucionario ideal? Ahora imagina esto. Estás en Petrogrado, año 1921. Tu vecino ha desaparecido. Tu cuñado fue arrestado por actitudes burguesas. ¿Y tú? Tú estás quemando tus propios libros en el horno por miedo a que una línea subrayada malinterprete tu lealtad al partido. No estás en la era de Stalin. Estás bajo el mando de Vladimir Lenin. Entonces, permíteme hacerte una pregunta. ¿Y si todo lo que te contaron sobre Lenin, como un héroe del pueblo, fuera una mentira cuidadosamente construida? Durante décadas, la figura de Lenin ha sido presentada como la de un pensador revolucionario, un libertador de las masas, un hombre adelantado a su tiempo. En los libros escolares aparece con cara de sabio y mirada visionaria. En los murales es el guía de la clase obrera hacia un futuro glorioso. Pero hay un problema con esa imagen. No es real. Lo que vamos a hacer en este video no es una difamación barata ni una revancha ideológica. Es una expedición documentada, profunda y rigurosa hacia un pasado que muchos prefieren enterrar. Porque la verdad no necesita ideología, necesita valentía. Puede que te preguntes, ¿por qué hablar de Lenin en pleno siglo XXI? ¿Qué relevancia tiene para nuestras vidas actuales? La respuesta es simple y aterradora. Porque los mecanismos de control, censura, purgas ideológicas, manipulación de masas y culto a la personalidad que hoy vemos en diferentes partes del mundo tienen raíces profundas. Y muchas de ellas brotaron con Lenin, no con Stalin. Cuando entiendes cómo empezó todo, puedes reconocer cuándo se está repitiendo. Cuando se abrieron los archivos soviéticos en la década de los 90, millones de documentos salieron a la luz. Manuscritos, cartas personales, actas de reuniones secretas, y lo que revelaron fue escalofriante. Lenin no fue simplemente un teórico brillante, fue un estratega implacable, un arquitecto del terror ideológico, un hombre que no dudó en usar la violencia no como respuesta desesperada, sino como método sistemático. El historiador ruso Oleg Hlebniuk, en su biografía basada en archivos recién descubiertos, describe cómo Lenin diseñó con precisión quirúrgica la toma del poder bolchevique tras la Revolución de Febrero. Lo que muchos creen que fue una revolución popular espontánea, fue una maniobra política de alta complejidad que marginó, manipuló y aplastó a quienes buscaban un modelo socialista más democrático. Otro dato curioso y perturbador. Hasta 1917, José Stalin defendía una vía más moderada hacia el socialismo. Sí, el mismo Stalin que luego se convirtió en símbolo del autoritarismo absoluto. Pero fue Lenin quien lo reclutó, lo sedujo ideológicamente y lo promovió hasta convertirlo en su brazo ejecutor. Los registros muestran cómo Stalin, Kamenev y otros líderes moderados del partido fueron presionados y absorbidos por Lenin con una mezcla de intimidación política y halago estratégico. No se trató de una traición ideológica, sino de una lección aprendida. Stalin no traicionó a Lenin, lo perfeccionó. Durante décadas, la narrativa dominante ha intentado separar a Lenin del terror comunista. Se dice, Lenin era idealista, Stalin fue el que lo corrompió todo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que muchas de las tácticas de Stalin, purgas, gulags, represión cultural, persecuciones religiosas, ya estaban siendo practicadas bajo el gobierno de Lenin? Los historiadores como Sheila Fitzpatrick y Alexander Yakovlev han demostrado que no hay una ruptura tajante entre ambos. Lo que existe es una continuidad, una evolución metódica del terror ideológico. Y todo comenzó con una doctrina. Quien no está con la revolución, está contra ella. No hacemos este video para atacar a una ideología, lo hacemos para proteger algo mucho más importante, la verdad histórica. Porque cuando se oculta el pasado, se repiten formas más sutiles. Y esta no es solo una historia sobre Rusia, es una advertencia para América Latina, Europa, África y cualquier región donde líderes carismáticos prometen redención absoluta a cambio de obediencia ciega. Donde los libros se queman, las ideas se censuran y las personas se convierten en engranajes de una maquinaria ideológica. A lo largo de este episodio, vamos a mostrarte con pruebas,
cómo Lenin pasó de ser un revolucionario exiliado a un dictador ideológico. ¿Qué técnicas psicológicas y filosóficas usó para transformar un partido político en una máquina de represión? ¿Por qué Stalin no fue una aberración, sino una consecuencia lógica? ¿Y cómo la historia del comunismo soviético nos puede ayudar a comprender los peligros de cualquier forma de pensamiento totalitario? Prepárate para descubrir al verdadero Lenin, no al héroe de los afiches, sino al estratega detrás del telón que cambió la historia con sangre, fuego y miedo. ¿Estás listo para ver lo que otros prefieren callar? Porque el conocimiento incomoda, pero también libera. Durante buena parte del siglo XX, la figura de Stalin fue presentada como la gran sombra del comunismo. Se le atribuye el terror, la censura, los campos de trabajo forzado, los asesinatos políticos y el totalitarismo soviético. En cambio, Lenin muchas veces fue retratado como el revolucionario justo, el pensador idealista que luchó por la igualdad y la justicia para los trabajadores. Pero, ¿y si esa división fuera falsa? ¿Y si Stalin, lejos de ser una anomalía, fuera el resultado directo de las ideas, métodos y decisiones de Lenin? Aunque cueste creerlo, Stalin no siempre fue el hombre implacable que el mundo conoció después. En los primeros meses de 1917, antes de la Revolución de Octubre, Stalin era considerado un miembro moderado del movimiento revolucionario ruso. Apoyaba la Revolución de Febrero, aquel levantamiento espontáneo que derrocó al zar Nicolás II, y defendía que el camino hacia el socialismo debía pasar primero por una transición burguesa democrática. Este enfoque, compartido por otros bolcheviques como Lev Kamenev, implicaba participar del gobierno provisional y respetar las elecciones futuras para la Asamblea Constituyente. En resumen, Stalin, al igual que otros líderes bolcheviques, veía en ese momento una posibilidad de transformación progresiva, no una ruptura radical inmediata. Pero todo eso iba a cambiar pronto. En abril de ese mismo año, Lenin regresó del exilio en Suiza. Lo hizo con un objetivo claro: arrebatar el poder lo antes posible. Desde el primer día se opuso tajantemente al gobierno provisional. Para Lenin, la Revolución de Febrero no era suficiente. No quería esperar reformas lentas ni confiar en alianzas con socialistas moderados o liberales. Su visión era la toma total del poder por parte del partido bolchevique, incluso si eso significaba ignorar la voluntad popular. Fue entonces cuando comenzó un choque interno en el partido. Lenin criticó duramente la postura de Stalin y Kamenev, quienes desde el periódico oficial del partido, el Pravda, promovían una línea conciliadora. Les envió desde Suiza un artículo incendiario que fue tan radical que Stalin lo editó intensamente antes de publicarlo, creyendo que el autor estaba desconectado de la realidad rusa. Pero no estaba desconectado. Lenin sabía exactamente lo que hacía. Lenin comprendía que la situación revolucionaria en Rusia era volátil y que si se estabilizaba, perderían la oportunidad histórica de implantar el socialismo por la fuerza. Así que trazó una estrategia clara: o se radicalizaban o serían irrelevantes. Stalin, en un primer momento, se mostró reacio, pero Lenin no lo enfrentó directamente. Al contrario, usó una táctica más sutil. Lo atrajo hacia su círculo, lo ascendió en el partido y lo expuso a su inmensa capacidad de influencia. Este movimiento fue fundamental. Stalin empezó a comprender que seguir a Lenin no solo era lo políticamente correcto dentro del partido, también era lo más inteligente para su propia supervivencia y ascenso. En cuestión de semanas, Stalin pasó de ser un moderado cooperativo a convertirse en uno de los más firmes defensores de la línea radical de Lenin. Según Oleg Kleubnik, esta transformación no fue espontánea ni ideológica, fue una decisión táctica. Stalin percibió que la determinación inquebrantable de Lenin, su rechazo total al compromiso político y su voluntad de utilizar todos los medios necesarios para conquistar el poder eran herramientas eficaces, y las adoptó como propias. Desde ese punto,
Stalin no solo apoyó la Revolución de Octubre, el golpe bolchevique que disolvió el gobierno provisional, sino que también se alineó con todas las decisiones estratégicas de Lenin. La cooperación se terminó. Las negociaciones con otros partidos fueron abandonadas. El terror comenzó a usarse como herramienta política, no como defensa. Todo lo contrario. Lenin fue quien ideó el uso del terror para mantener la unidad interna. Fue él quien estableció las primeras purgas dentro del partido. Quien ordenó, por ejemplo, la eliminación de todas las facciones internas durante el 10º Congreso del Partido Comunista en 1921. Stalin estaba ahí, no como espectador, sino como aprendiz. La famosa resolución sobre la unidad del partido, presentada por el Círculo de Lenin, prohibía la existencia de corrientes internas, pero también permitía expulsar, sin apelación, a cualquier miembro acusado de faccionalismo. Fue una medida administrativa para acabar con la democracia interna. Fue el fin del pluralismo revolucionario. Y fue obra de Lenin. Entre 1920 y 1922, bajo dirección de Lenin, cerca de 200.000 miembros del Partido Comunista fueron expulsados. ¿La razón? No encajar con el ideal bolchevique. Muchos eran trabajadores, campesinos o intelectuales que creían en el socialismo, pero no compartían el enfoque radical. Se les llamó enemigos de clase y fueron marginados sin proceso ni defensa. En paralelo, la Checa, la policía secreta creada por Lenin, comenzó arrestos, exilios y ejecuciones sumarias. Uno de los primeros objetivos fueron los intelectuales independientes, profesores, escritores, ingenieros. En 1922, se organizó una deportación masiva que sacó de Rusia a más de 500 académicos por el solo hecho de pensar diferente. Fue la primera limpieza ideológica sistemática en el mundo moderno. Lenin no creía en la coexistencia de ideas. Para él, toda disidencia era una amenaza directa a la revolución. Y si la revolución era sagrada, todo lo que se hiciera en su nombre estaba justificado. Esa lógica, del todo o nada, del amigo o enemigo, fue la que heredó Stalin. Él no la inventó, solo la llevó hasta sus últimas consecuencias. Stalin no fue un monstruo que apareció de la nada, fue un discípulo, un producto. Su radicalismo no nació de un impulso personal, sino de una estructura ideológica que Lenin diseñó cuidadosamente. Y entender este punto es crucial, porque si seguimos creyendo que el mal comenzó con Stalin, seguiremos ignorando las verdaderas raíces del terror soviético. Lenin no fue traicionado. Fue seguido con lealtad por alguien que entendió, mejor que nadie, el verdadero mensaje entre líneas. Durante los siglos XIX y XX, la palabra revolución se convirtió en sinónimo de esperanza para millones de personas. Prometía igualdad, dignidad y libertad frente a la opresión de las élites. Pero lo que muchas veces no se dice es que esas promesas, en manos de líderes con una visión dogmática del mundo, pueden convertirse en su exacto opuesto: persecución, censura y violencia institucionalizada. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la Rusia de Lenin. En este capítulo, vamos a entender cómo el líder bolchevique no solo tomó el poder, sino que diseñó un sistema para conservarlo a cualquier costo. Y lo hizo aplicando una fórmula simple pero brutal: sembrar el miedo como herramienta política. Antes de continuar, definamos el concepto clave de este episodio. El terror político es el uso sistemático del miedo, la violencia y la represión para eliminar la oposición real o imaginaria dentro de una sociedad. No se trata de simples actos de violencia aislados. Se trata de políticas organizadas desde el poder que convierten al Estado en una máquina de control social. En Rusia, esa maquinaria comenzó a funcionar con Lenin, no con Stalin. El primer paso de Lenin fue eliminar la competencia ideológica. Tras tomar el poder en octubre de 1917, su gobierno cerró periódicos independientes, prohibió partidos opositores y persiguió a quienes defendían la Asamblea Constituyente, la cual había sido votada por el pueblo. La razón oficial eran enemigos de la revolución. La verdadera razón contradecían la autoridad del partido bolchevique. Este proceso se conoce como monopolización de la verdad. Solo una interpretación de la realidad era permitida: la del partido.
Es un concepto fundamental en las dictaduras del siglo XX y fue introducido por Lenin. Uno de los elementos más siniestros del régimen bolchevique fue la creación, en diciembre de 1917, de la Cheka, la primera policía política moderna del siglo XX. Su función era simple: detectar, capturar y eliminar a cualquier persona considerada contrarrevolucionaria. Pero lo más perturbador era que el término contrarrevolucionario no estaba claramente definido. Podía incluir a exaristas, intelectuales críticos, religiosos, campesinos que protestaban o simplemente a alguien que no aplaudía con suficiente entusiasmo. La Cheka operaba con total impunidad. No necesitaba juicios. No respondía a las leyes civiles. Era una fuerza paralela, secreta y despiadada. Lenin justificó su existencia diciendo que sin terror revolucionario no puede existir revolución verdadera. Este argumento, que convierte la violencia en virtud, sería el mismo que Stalin usaría durante décadas. En 1921, el Partido Comunista Ruso había crecido tanto que empezaba a mostrar fisuras internas. Algunos militantes defendían una vuelta a formas más democráticas dentro del partido. Otros pedían una mayor participación de los soviets locales. La respuesta de Lenin fue categórica. La disidencia no era aceptable ni siquiera dentro de sus propias filas. Durante el 10º Congreso del Partido Comunista Ruso, se aprobó una resolución clave: la prohibición de las facciones internas. A partir de ese momento, cualquier intento de formar grupos de opinión dentro del partido era considerado traición. Se implementó un sistema de vigilancia interna y comenzó una serie de purgas. Más de 200.000 personas fueron expulsadas por no ser confiables. Según la historiadora Sheila Fitzpatrick, este momento marca el fin de la democracia interna en el comunismo soviético. La unidad ya no era un ideal compartido, era una orden. Pero Lenin no se detuvo en el partido. Sabía que para consolidar su poder debía rediseñar la sociedad entera, y lo hizo a través de una limpieza sistemática de lo que él llamaba elementos peligrosos. En 1922, comenzó una campaña silenciosa pero devastadora contra la intelectualidad rusa. Profesores, médicos, científicos, escritores, todos fueron sometidos a vigilancia, censura o directamente exiliados. El historiador Stuart Finkel documenta cómo cientos de familias enteras fueron expulsadas del país por sus ideas. Los argumentos eran vagos: cosmopolitismo, falta de fervor revolucionario, actitudes burguesas. No importaba lo que hicieras, lo importante era cómo pensabas, y si no pensabas como el partido, no tenías lugar en la nueva Rusia. Entre 1918 y 1922, la Cheka ejecutó entre 140.000 y 200.000 personas, según cifras de investigadores contemporáneos. La represión no solo afectó a los enemigos del pueblo, afectó a campesinos que reclamaban más comida, a trabajadores que hacían huelga, a soldados que volvían del frente y encontraban sus derechos eliminados. Desde una perspectiva antropológica, este proceso es devastador. No se trató solo de controlar instituciones, sino de redefinir la cultura. El terror bolchevique de Lenin destruyó redes sociales tradicionales, eliminó espacios de disidencia creativa y estableció un nuevo tipo de ciudadano: obediente, vigilado y sumiso. No podemos entender la arquitectura del terror sin hablar de su base filosófica. Lenin creía en una verdad absoluta, la del materialismo dialéctico marxista-leninista. Todo lo que no se ajustara a esa verdad era un error a ser corregido o eliminado. Esta idea parte de un principio problemático. La historia tiene una dirección inevitable y quien se opone a esa dirección es un obstáculo. En este sentido, el terror no era una herramienta provisional, era un instrumento educativo. Su fin no era solo castigar, era reformar la sociedad desde el miedo. ¿Y a Stalin? Muchos creen que fue Stalin quien transformó a la URSS en una dictadura de hierro. Pero si analizamos la estructura que Lenin dejó al morir en 1924, encontramos todos los ingredientes. Un partido único que no acepta disidencia, una policía secreta autónoma, un sistema judicial subordinado al poder, una ideología que justifica la violencia, una cultura política basada en el silencio. Stalin no tuvo que inventar nada, solo tenía que perfeccionarlo. Lenin no solo construyó un Estado, construyó un sistema de poder absoluto disfrazado de liberación.
Diseñó una lógica en la que el enemigo siempre está en todas partes y la verdad solo pertenece al partido, y estableció un modelo que muchos seguirían después. Mao en China, Pol Pot en Camboya, Kim Il-sung en Corea del Norte. Lo más preocupante es que muchas de estas ideas aún sobreviven, y por eso es urgente entender que el terror político no nace con la brutalidad de un dictador, sino con la normalización del miedo como parte del poder. Durante décadas, muchos historiadores y militantes han insistido en una narrativa cómoda. Lenin fue el idealista que quiso liberar al pueblo, mientras que Stalin fue el dictador que traicionó la revolución. Esta idea, difundida ampliamente en manuales escolares, discursos políticos y universidades, busca separar la imagen de uno del otro, como si no compartieran raíces, estrategias ni métodos. Pero los hechos dicen otra cosa. En este capítulo vamos a desmontar esa visión romántica, porque cuando se estudian los documentos, los discursos y las acciones reales de ambos líderes, lo que aparece no es ruptura, sino coherencia. Stalin no destruyó el legado de Lenin, lo heredó, consolidó y amplificó. Primero debemos entender qué significa continuidad en este contexto. En política, especialmente en regímenes autoritarios, continuidad no implica repetir todo de forma exacta. Implica mantener el mismo núcleo ideológico, los mismos fines estratégicos y las mismas herramientas básicas de poder. Stalin cambió formas, nombres y estructuras, pero el corazón del sistema, la concentración de poder absoluto, el uso del terror como método y la intolerancia a la disidencia ya existía desde los tiempos de Lenin. Lenin partía de una idea radical. La historia tiene una dirección única y objetiva, el triunfo del socialismo científico, y todo obstáculo debe ser eliminado sin vacilación. Por eso, defendía que el Partido Comunista debía tener el monopolio del pensamiento político y de la acción revolucionaria. Esta idea se tradujo en decisiones concretas: disolver la Asamblea Constituyente en 1918, prohibir partidos opositores, censurar la prensa y criminalizar la opinión divergente, incluso dentro de su propio partido. Stalin simplemente profundizó esta lógica. Donde Lenin censuraba, Stalin encarcelaba. Donde Lenin deportaba, Stalin ejecutaba. La escala fue mayor, pero la matriz ideológica era la misma. Uno de los elementos más conocidos del régimen de Stalin fueron las purgas masivas, campañas de persecución dentro del partido y de la sociedad para eliminar supuestos traidores. Sin embargo, pocos saben que Lenin fue el primero en aplicar esta práctica. Durante el año 1921, tras una oleada de críticas internas y externas, Lenin impulsó lo que hoy se conoce como la purga del Partido Comunista Ruso. Se expulsó a más de 200.000 miembros bajo la acusación de falta de compromiso revolucionario o comportamiento pequeño burgués. Los criterios totalmente arbitrarios. Podía ser expulsado por leer autores prohibidos, por tener parientes religiosos o incluso por hacer demasiadas preguntas en reuniones. El objetivo era claro: depurar ideológicamente al partido, crear una organización homogénea, obediente y absolutamente leal. Stalin utilizó exactamente el mismo principio en los años 30, solo que a una escala colosal y con métodos más violentos. Muchos suponen que Stalin acumuló demasiado poder y por eso degeneró el sistema, pero olvidan que fue Lenin quien creó esa concentración de poder, especialmente a través del secretariado del Partido Comunista. Después de la purga de 1921, Lenin se aseguró de que los miembros del Comité Central, el órgano de mayor poder interno, fueran personas de su absoluta confianza. Stalin, que ya era parte del círculo cercano, fue ascendido y colocado en posiciones clave. Desde allí, comenzó a manejar información estratégica, controlar nombramientos y diseñar redes de influencia. Según la historiadora Sheila Fitzpatrick, esa estructura vertical y cerrada, implantada por Lenin, fue lo que permitió que Stalin tomara el control absoluto tras su muerte. El sistema ya estaba montado, solo necesitaba a alguien que supiera cómo usarlo. Uno de los errores más comunes al analizar este periodo es personalizar los hechos. Se habla de el terror de Stalin, de los abusos de Lenin,
como si todo dependiera del carácter de los líderes. Pero el verdadero problema es estructural. El terror no fue un capricho de un individuo, fue una herramienta institucionalizada, incorporada al ADN del sistema político soviético desde su origen. Autores como Alexander Yakolev, antiguo jefe de propaganda del PCUS y artífice de la apertura de archivos soviéticos en los años 80, lo confirman con claridad. En su libro Un siglo de violencia en la Rusia soviética, Yakolev demuestra cómo las prácticas de represión, censura y vigilancia fueron creadas bajo Lenin, codificadas y perfeccionadas por Stalin, y luego replicadas por sus sucesores. El terror no fue una anomalía, fue parte del diseño. El culto a la personalidad, otra característica del stalinismo, tampoco comenzó con Stalin. Durante los últimos años de Lenin, su figura ya era tratada como sagrada. Se imprimían sus discursos en todas partes. Se colocaban retratos suyos en fábricas, escuelas y oficinas. Los militantes debían estudiar sus textos como si fueran sagradas escrituras. Tras su muerte en 1924, se construyó el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja y su cuerpo fue embalsamado como si fuera un profeta. Todo esto ocurrió antes de que Stalin alcanzara el poder absoluto. El culto a Lenin fue el ensayo general del culto a Stalin. La relación entre Lenin y Stalin no es la de opuestos, es la de causa y consecuencia. Lenin diseñó un sistema totalitario con apariencia de revolución. Stalin lo convirtió en un estado policial total. Uno inventó las reglas, el otro las aplicó sin frenos. Negar esta relación es peligroso, porque mientras creamos que el mal empieza solo con los excesos visibles, no veremos las raíces profundas que permiten su crecimiento. Lenin no fue un soñador traicionado, fue un ingeniero del poder absoluto. Su legado no fue solo ideológico, sino técnico, organizativo y represivo. Stalin, lejos de romper con ese legado, fue su culminación lógica. Entender esto no es solo una lección de historia, es una advertencia. Los sistemas autoritarios no nacen de la noche a la mañana, se construyen paso a paso y muchas veces comienzan con discursos que prometen justicia, pero terminan eliminando a todos los que piensan diferente. Hasta ahora exploramos cómo Lenin diseñó y ejecutó un sistema de poder centralizado, basado en la censura, la persecución y la violencia institucional. Pero una pregunta crucial permanece. ¿Qué efectos tuvo ese sistema en la sociedad rusa? ¿Cómo cambió la vida cotidiana de millones de personas? La historia política suele centrarse en líderes, fechas y decretos, pero hay otro nivel igual de importante, el impacto humano, social y cultural. Porque cuando un régimen decide transformar a la sociedad desde arriba, los cambios no solo afectan instituciones, modifican relaciones, hábitos, valores e incluso la forma en que las personas se ven a sí mismas. En este capítulo vamos a comprender cómo el terror implementado por Lenin no solo afectó estructuras políticas, sino que reconfiguró la identidad colectiva del pueblo ruso. Lenin no solo buscaba tomar el poder, quería reconstruir completamente la sociedad. Su visión no era simplemente económica o política, sino también antropológica. Imaginaba un hombre nuevo, completamente liberado del pasado burgués, del pensamiento religioso, del individualismo y de los valores tradicionales. Para lograrlo, era necesario romper con todo lo anterior: familia, escuela, iglesia, ciencia, arte, prensa, memoria. Todo debía ser reprogramado. Este concepto, conocido como ingeniería social total, implica el uso del Estado para moldear conductas, creencias y emociones colectivas. No es una política pública aislada, es un proyecto civilizatorio completo. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno bolchevique fue tomar el control del sistema educativo. Los planes de estudio fueron reescritos. La historia fue interpretada para ajustarse al relato revolucionario. Figuras religiosas, liberales o nacionalistas fueron borradas de los libros. La literatura considerada decadente fue prohibida y los autores críticos fueron silenciados. Esto generó una nueva forma de pensamiento colectivo, el pensamiento único. No se trataba solo de lo que podías decir, se trataba de lo que se te permitía pensar. Este fenómeno tiene consecuencias psicológicas profundas. Las personas comienzan a autocensurarse, a ocultar opiniones incluso en círculos íntimos. Surge una cultura de la sospecha,
donde cada conversación puede volverse peligrosa. La verdad deja de ser un valor y la lealtad al partido se convierte en la única virtud. Uno de los efectos más devastadores del sistema leninista fue la erosión de la confianza interpersonal. Durante la Guerra Civil Rusa, 1918-1921, el gobierno bolchevique impuso una política llamada requisición forzada de alimentos, conocida como Prodarskviazka. Los soldados del Estado entraban en las aldeas y confiscaban grano, ganado y alimentos sin compensación. Esto provocó hambrunas masivas, especialmente entre 1920 y 1922. Se estima que murieron entre 3 y 5 millones de personas por desnutrición y enfermedades relacionadas. Aunque el hambre fue causado en parte por la guerra, numerosos testimonios muestran que la actitud del gobierno hacia los campesinos era abiertamente hostil. Eran considerados atrasados, sospechosos, individualistas, y muchas veces fueron castigados colectivamente por resistirse a entregar sus productos. Esto no solo generó una catástrofe humanitaria, también quebró el vínculo ancestral entre la tierra y la comunidad campesina, que era base del alma rusa. Otra víctima de la ingeniería social leninista fue la espiritualidad. A pesar de que Lenin provenía de una familia cristiana ortodoxa, fue un enemigo feroz de toda forma de religión organizada. Para él la fe era una ilusión burguesa que impedía la conciencia de clase. Durante su gobierno, miles de iglesias fueron cerradas o destruidas. Sacerdotes, monjes y creyentes fueron encarcelados, ejecutados o enviados a campos de trabajo. Las celebraciones religiosas fueron prohibidas en el espacio público. Esta persecución generó un vacío espiritual profundo. Muchas comunidades rurales, que habían organizado su vida alrededor de la fe, quedaron culturalmente devastadas. Aunque la religión sobrevivió en la clandestinidad, la fractura fue irreversible. Finalmente, debemos entender que todas estas políticas no solo afectaron sectores sociales, también transformaron la forma en que las personas se veían a sí mismas. El ciudadano soviético ideal era obediente, productivo, ateo, disciplinado, leal al partido y dispuesto a sacrificar su bienestar personal por el futuro colectivo. Todo lo que no encajara en ese molde era considerado desviación. Esta presión constante generó fracturas psicológicas profundas, miedo al error, pérdida de la identidad individual, incapacidad de expresar emociones auténticas. Muchas personas vivieron dobles vidas durante décadas. Y aunque el terror de Lenin terminó con su muerte en 1924, su legado psicológico perduró por generaciones. El terror leninista no solo fue una estrategia política, fue un proyecto de transformación total del Estado, de la cultura, de las relaciones humanas y del alma. A través de la censura, la persecución y la reprogramación ideológica, Lenin intentó construir una nueva civilización. Pero el precio fue alto. Millones de vidas truncadas, comunidades destruidas, valores arrancados de raíz. Comprender este impacto es esencial, porque cuando un régimen intenta moldear al ser humano desde el poder absoluto, lo que se pierde no es solo la libertad, se pierde la esencia misma de lo humano. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, documentos, biografías, testimonios, estadísticas, análisis históricos y antropológicos, es imposible volver a ver a Lenin con los mismos ojos. Durante más de un siglo, su imagen ha sido objeto de veneración en unos sectores y de odio en otros. Pero lo que debe importarnos no es la pasión ideológica, sino la verdad comprobable. Y la verdad, aunque incómoda, es esta. Lenin no fue un traicionado, fue un precursor. Stalin no llegó al poder rompiendo las reglas del juego revolucionario. Jugó con las cartas que Lenin había barajado. El terror, la censura, la represión, la concentración de poder, la destrucción de la disidencia, el desprecio por la religión, la vigilancia total, todo eso fue parte del diseño original. ¿Por qué esta verdad es tan importante hoy?
porque seguimos viviendo en un mundo donde el relato revolucionario es usado como escudo moral para justificar abusos. Porque aún existen discursos que romantizan figuras autoritarias siempre que prometan igualdad. Y porque muchos todavía repiten, sin saber, narrativas fabricadas en oficinas de propaganda soviéticas hace más de 100 años. Entender que el terror no fue una desviación, sino una herramienta deliberada, nos obliga a reflexionar sobre algo más profundo. ¿Hasta qué punto los fines justifican los medios? Lenin creía que sí. Y en nombre de ese principio, millones de vidas fueron silenciadas. La historia del siglo XX fue marcada por regímenes que heredaron ese mismo modelo. Mao en China, Pol Pot en Camboya, Castro en Cuba, los Kim en Corea del Norte, y en todos los casos, la lógica fue la misma: destruir para reconstruir, eliminar para purificar, matar para liberar. Las ideas tienen consecuencias. Uno de los grandes errores de nuestra época es creer que las ideas no matan. Pero si hay algo que este video demostró, es que las ideas erradas, mal interpretadas o llevadas al extremo, sí pueden destruir civilizaciones enteras. La ideología de Lenin no era un conjunto de utopías inocentes. Era un proyecto de ingeniería humana con objetivos políticos y culturales muy claros. Control total del pensamiento. Eliminación de toda pluralidad. Centralización del poder en una élite autoproclamada. Supresión de cualquier vínculo con el pasado. Y una vez puesta en marcha, esa ideología no necesitó enemigos externos para generar violencia. Ella misma se volvió su mayor amenaza interna. El daño que el sistema de Lenin causó no se puede medir solo en cuerpos. Se mide también en lo que no se dijo, no se escribió, no se enseñó, no se amó. Una generación entera fue educada para callar, simular, obedecer. Y cuando se destruye la capacidad de pensar libremente, lo que se pierde no es solo la libertad, es la posibilidad misma de imaginar un futuro diferente. El verdadero legado del leninismo fue la instauración del miedo como valor social, y eso deja marcas que duran más que cualquier monumento. No se trata de odio ni revancha histórica. No buscamos demonizar, sino comprender. Porque solo al ver el pasado sin filtros ni romanticismos, podremos evitar repetirlo. La pregunta no es si Lenin fue peor que Stalin. La pregunta es, ¿qué clase de sociedad queremos construir nosotros hoy? Una sociedad donde las diferencias se respetan o se eliminan. Una comunidad donde el pensamiento disidente es bienvenido o silenciado. Un Estado que escucha o que impone. Las respuestas no están en libros de texto, ni en viejos discursos. Están en nosotros, en cada decisión que tomamos, en cada idea que elegimos defender o cuestionar. Si has llegado hasta aquí, es porque tienes hambre de verdad. No de la verdad fácil, empaquetada y reconfortante, sino de la verdad compleja, la que incomoda y exige responsabilidad. Y eso es lo que necesitamos ahora más que nunca. No podemos seguir justificando dictaduras con promesas de justicia. No podemos seguir ignorando las lecciones más duras de la historia. Y no podemos permitir que el silencio vuelva a imponerse como única forma de vivir en sociedad. Lenin fue muchas cosas. Un estratega brillante, un ideólogo tenaz, un político implacable, pero sobre todo, fue el hombre que enseñó al siglo XX que el terror puede ser institucionalizado si se presenta como virtud revolucionaria. Y esa lección no debe ser olvidada. Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo. Si aprendiste algo nuevo, comenta tu punto de vista. Si tienes dudas, investiga más. No te quedes solo con este video. Haz preguntas, lee fuentes diferentes, escucha a quienes piensan distinto. Y sobre todo, gracias por llegar hasta aquí. Tu atención es una forma de resistencia.